Bien, aquí en el corazón de una casona del siglo XIX que funciona como espacio cultural en la ciudad de Córdoba, nos recibe una eminencia, el señor Claudio Fantini, para hablar de política internacional y todo lo que pasa en este tan convulsionado mundo. Querido Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto. Bueno, el gusto es nuestro y lo primero que te quiero preguntar tiene que ver con el conflicto en Ucrania, con este año y un par de meses que ya lleva, si estas negociaciones entre comillas de paz, Putin, Xi Jinping pueden tener algún fin, ¿cómo ves todo esto? Bueno, lo que ha hecho Xi Jinping es hacer una propuesta de paz para que se convierta en una negociación. Tiene que participar Ucrania, ¿no? Y eso todavía no ha ocurrido, simplemente ha planteado una propuesta donde hay aspectos que son muy importantes y a la vez hay sospechas que también son importantes. Algo que tiene como instrumento muy positivo la propuesta china es partir de la consideración de que la solución tiene que respetar la integridad territorial de Ucrania. Esto implica que Donetsk, Lugansk, los otros rincones de la región del Donbass e incluso la península de Crimea, aunque eso no está del todo claro porque fue invadida años antes, fue invadida en el 2014, deben volver a estar bajo soberanía ucraniana. Este es el aspecto positivo que tiene la propuesta china, o sea, reconoce las fronteras que Ucrania adquirió dentro de la Unión Soviética, concretamente en la década del 50 del siglo pasado, cuando gobernando Nikita Khrushchev se tomaron. En rigor, él es de un lugar que se llama Kursk, que está en territorio ruso, muy cerca de la frontera con Ucrania. Hay biografías o hay textos de historia que lo señalan como ucraniano. Yo personalmente creo que no. Creo que Kursk no está dentro de Ucrania, pero sí está claro, la historia lo muestra, que durante la dictadura de Joseph Stalin, él fue comisario político de Stalin en Kiev, y fue ahí donde empezó la construcción de poder, que tal vez tenga que ver con el hecho de haber pasado territorios de Rusia a Ucrania cuando él llegó a ser la autoridad máxima de la Unión Soviética. Esos territorios, el este de Ucrania, donde hay ciudades como Kharkiv, por ejemplo, o Kharkov, como le llaman los rusos, que fueron construidas por los rusos, que fue primero una fortaleza militar en el avance de Rusia hacia el oeste. Esos territorios habían sido conquistados en los tiempos de Catalina la Grande o Catalina II por el ejército cosaco con el príncipe Potemkin a la cabeza, que se lo arrebató a canatos turcomanos para integrarlos al imperio ruso. Como fuere, en la década del 50 del siglo XX, bajo el liderazgo de Nikita Khrushchev y con la aceptación de lo que en ese momento era la Federación de Repúblicas Socialistas Rusas, pasaron a la soberanía ucraniana. Ese mapa que se conformó a mediados del siglo XX fue ratificado en 1991 cuando los líderes Shushkevich por Bielorrusia, Boris Yeltsin por Rusia y Leonid Kravchuk por Ucrania acordaron en una reunión en una aldea cercana a la capital bielorrusa, la disolución de la Unión Soviética. En el acuerdo para la disolución de la Unión Soviética que firmaron esos tres líderes de las potencias eslavas que integraban la Unión Soviética, el 90%, casi el 90% eran
eslavos, que es la raza de los ucranianos, los rusos, los bielorrusos, pero había pueblos no eslavos, los armenios, los georgianos, los kirguisios, los uzbecos, los tadjikos, los de Kazajstán, los azeríes, como fuere. En esos acuerdos para disolver la Unión Soviética, Ucrania, o sea, Leonid Kravchuk en ese momento como presidente, hizo ratificar el reconocimiento de Rusia y de Bielorrusia a las fronteras que en ese momento tenía Ucrania. Y Rusia y Bielorrusia, o sea, Yeltsin y Shushkevich, firmaron, reconocieron. 3 años después hubo otra instancia en la cual Ucrania vuelve a hacer ratificar el reconocimiento a esa frontera, o sea, el Donbass, Crimea y todo el este de Ucrania dentro de Ucrania, que fue cuando en 1994, con la ayuda de Estados Unidos y del Reino Unido, Rusia logra que Ucrania y también Kazajstán le pase los arsenales nucleares que habían sido de la Unión Soviética. Gran parte de esos arsenales habían quedado en Ucrania y en Kazajstán. Ucrania hubiese sido la tercer potencia nuclear del mundo, con los arsenales que tenía. Y Ucrania, en ese momento el presidente era Leonidas Kuchma, aceptó traspasar, no le quedaba mucha otra alternativa, pero hizo firmar el memorándum de Budapest, como se lo llamó, en el cual hace ratificar a Rusia el reconocimiento de las fronteras adquiridas dentro de la Unión Soviética. Y Rusia lo ratificó. Por ende, jurídicamente, esos territorios corresponden a Ucrania. Así lo plantea la propuesta de paz que lleva Xi Jinping. La sospecha es que no están muy determinados los tiempos, no establece un retiro de las fuerzas invasoras y por ende se puede interpretar como una forma de ganar tiempo en favor de Rusia, iniciando negociaciones que después no acaban nunca y por lo tanto le permiten asentarse a los nuevos ocupantes de ese territorio. Claudio, finalmente, y sin robarte más tiempo, no sé si es propaganda prorrusa, pero uno escucha desnazificación, batallón Azov, todo lo que Putin ha dicho de lo que pasa en Donbass, Mariupol y una fortaleza que pareciera que está desde ese lado. ¿Es propaganda? ¿Esto pasa? ¿No pasa? ¿A quién hay que creerle? Esta es propaganda que en todo caso tiene una base, hay elementos de verdad histórica, pero son elementos sobre los cuales se hace una construcción que es una gigantesca mentira. Hablar de el gobierno que encabeza Volodymyr Zelensky como un gobierno nazi es sencillamente absurdo. En Ucrania, igual que en Rusia, quedaron residuos de nazismo, como los tiene casi el grueso de Europa. No hay rincón de Europa donde no haya una ultraderecha. En Alemania, y en muchos casos, por ejemplo, la llamada alternativa para Alemania, y en todos los países hay ultraderechas que llegan incluso a ser filonazis. Los hay en Ucrania, pero en modo alguno se puede señalar al Estado ucraniano y al gobierno que encabeza Zelensky, un judío, como gobierno nazi. Eso es una patraña gigantesca y absurda. Mucho más cuando en uno de los fenómenos que ha provocado esta guerra se utiliza con un protagonismo militar fuertísimo a una organización de mercenarios como es el grupo Wagner. Bueno, Richard Wagner, además de un gran músico decimonónico que escribió óperas monumentales, era también
un ultranacionalista y un supremacista ario. Bueno, Hitler lo trajo para consigo. Bueno, Hitler se enamoró de su música, la sentía como una inspiración para sus proclamas racistas, veía en ella, y no es absurdo verlo, una excitación al espíritu del supremacismo ario. De hecho, Richard Wagner, además de las obras magníficas, sin duda, que componía, escribió ensayos y en muchos de ellos eran abiertamente antisemitas, eran abiertamente, uno ve en ellos el cimiento de lo que después estuvo en el pensamiento nazi. El grupo Wagner lleva ese nombre por Richard Wagner y es una de las fuerzas rusas que está operando ahí. Y no lleva ese nombre por reivindicar la música de Wagner, sino por reivindicar eso que late en la música de Wagner, eso que Woody Allen irónicamente graficó diciendo: cuando escucho la música de Wagner me dan deseos de invadir Polonia, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que es absurdo que una invasión que utiliza con un rol protagónico a una organización mercenaria, abro un paréntesis, mercenarios hubo siempre, en todas las guerras, desde las guerras de la antigüedad, donde incluso célebres filósofos o protofilósofos atenienses como Jenofonte, un discípulo de Sócrates, fue mercenario y combatió en las guerras de Persia al servicio de Ciro el Joven. Era muy común e incluso estaba bien visto ser mercenario, pero obviamente desde el medioevo y el Renacimiento en adelante pasaron a ser vistos los mercenarios como lo que es, como actividad, una actividad despreciable, ¿no? Los condottieros en la Italia de finales del medioevo y del Renacimiento eran los jefes de las milicias mercenarias con las que peleaban los distintos reinos que atomizaban la península itálica. Desde entonces los mercenarios son lo que son, una actividad despreciable. Y acá parece con un protagonismo, hubo mercenarios y empresas mercenarias en la invasión de Estados Unidos a Irak, siempre los hay, pero nunca son expuestos como son expuestos acá. El protagonismo de Evgeny Prigozhin, que es el dueño de la empresa Grupo Wagner, incluso sus desafíos al poder militar ruso, su competencia para ver quién toma Bakhmut, quién es más útil en los campos de batalla. Bueno, es una escena absurda que muestra una anomalía gigantesca, ¿no? Y desde esa anomalía se señala nazismo para justificar una invasión. Es verdaderamente delirante. Bueno, pero lo más triste es que siempre hay en el mundo gente dispuesta a creer, como hay en los Estados Unidos millones de republicanos dispuestos a creer que Biden le robó la elección a Trump. Cosa absurda, ¿no? Una cosa absurda. O a creer Bolsonaro con Lula. O Bolsonaro con Lula. Es absurdo, ¿no es cierto? Claramente Trump generó violencia política, instó una asonada golpista que dejó 5 muertos con el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Claramente Bolsonaro es un exponente de la violencia verbal terrible, claramente instó a una asonada golpista multitudinaria que fue la toma de los edificios públicos en Brasilia, y sin embargo hay gente dispuesta a no mirar lo que está a la vista de todos. Lo mismo pasa con esto, que es una invasión espantosa, indefendible, un acto criminal de dimensión oceánica, sin ninguna justificación, y hay gente al que lo seducen ese tipo de liderazgos. Claudio, es un gusto. El gusto ha sido mío, muchas gracias.